Hola, ¿qué tal? Soy Albert Cortina, soy abogado, soy urbanista y también escribo libros de ensayo. Nuestra reflexión de hoy la vamos a basar precisamente en uno de esos libros que hemos titulado Despertad, Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial, que está publicado por EUNSA, que es la editorial de la Universidad de Navarra, ¿no? Me preguntaréis, bueno, ¿y qué relación tiene esto del transhumanismo con el nuevo orden mundial? Bueno, pues precisamente eso es lo que abordamos tanto en el libro como un poco en la charla que queremos compartir con vosotros, ¿no? Lo importante es el primer título, ¿no? Despertad. Yo creo que estamos ante una situación en la cual no acabamos de entender bien qué es lo que se está construyendo en nuestro mundo, ¿no? en nuestro entorno. Algunos hablan de la globalización, otros hablan de el reseteo del mundo, ¿no? De esa nueva normalidad, de ese orden que están construyendo un poco a espaldas nuestras, ¿no? Y por otro lado está el tema del transhumanismo, que muchas personas pues a lo mejor todavía no saben exactamente de qué se trata, ¿no? Entonces en este libro y también en la presentación que estamos haciendo ahora en este vídeo, pues se trata un poco de entender que la ideología del transhumanismo, que ahora la voy a describir, es precisamente la que le va perfectamente como ideología a ese nuevo orden mundial, que también lo vamos a ir desglosando a continuación, ¿no? ¿Qué es el transhumanismo? Bueno, pues empezó como un movimiento filosófico, de pensamiento, en algunas universidades, sobre todo anglosajonas, ¿no? En las cuales se planteaba el tema de la evolución del ser humano. Y entonces ellos, desde una visión bastante atea, materialista, reduccionista del ser humano, lo que venían a decir es que en la nueva etapa de la evolución del ser humano, ¿no? Pues no estamos condicionados por nuestra naturaleza, por nuestra condición como personas, como humanos, con nuestra biología, ¿no? Sino que a través de las tecnologías que nosotros mismos pues estamos desarrollando, ¿no? Vamos a poder transformar a ese ser humano, digamos, biológico, natural, el que conocemos, el Homo sapiens sapiens, ¿no? En un ser transhumano o posthumano, ¿no? Bien, hasta aquí un poco una definición como muy escueta, ¿no? Pero tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Porque lo vamos a ir relacionando con las ideologías, no solo el transhumanismo, sino otras ideologías de disolución de la naturaleza humana, ¿no? La ideología de género, la visión cyborg, la visión de por qué no hibridarnos con la máquina, si la inteligencia artificial va a ser más inteligente que la inteligencia humana. Es decir, hay toda una serie de pensamientos, de ideologías, ¿no? Que cada vez se van como configurando más a nuestro alrededor, van penetrando en nuestra cultura, sobre todo en Occidente, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, ¿no? La visión más occidental, pero también no podemos perder de vista la visión que viene de Asia, ¿no? De China, en la cual el ser humano tiene que dejar atrás esta etapa evolutiva en la cual la biología ha sido la esencia. Los cristianos diríamos la visión de naturaleza humana que nos ha dado el Creador, Dios Creador, y por tanto somos seres a imagen y semejanza del Creador, cuerpo y alma, ¿no? Esa concepción, que es la concepción cristiana, a través de esta ideología se va diluyendo, ¿no? Y se nos va diciendo que en definitiva somos como máquinas, ¿no? Somos simplemente cuerpos, ¿no? Somos solo mente, no somos alma, espíritu, sino una inteligencia, una mente, que incluso algunos, en un plan casi utópico, dicen que podremos transmigrarla, ¿no? O sea, volcarla en otro sustrato que no sea el cuerpo humano, ¿no? Un robot, en algo que todavía esté por descubrir desde la ciencia, y que por lo tanto esa visión que tenemos y que San Juan Pablo II nos trasladó de la teología del cuerpo, ¿no? Esa visión de encarnación que tenemos los cristianos, ¿no? Que no somos gnósticos, ¿no? Los gnósticos, lo veremos después, ese transhumanismo de alguna manera es una ideología moderna pero muy antigua, ¿no? Porque conecta muy bien con la visión gnóstica de que lo importante es un espíritu que está encerrado en un cuerpo, ¿no? Dirán ellos, ¿no? Y que se tiene que liberar. El transhumanismo no hablará a lo mejor de espíritu, pero hablará de la mente, de la inteligencia, de nuestros datos, ¿no? Entonces nos dirá,
esa inteligencia humana está encerrada en un cuerpo, no, hay que reparar el cuerpo, pero no es lo importante es la mente, y esa mente la podemos, repito, transmigrar en algo que no sea un cuerpo humano. Ya veis que esto es contrario a esa doctrina y esa visión del ser humano que tenemos los cristianos y los católicos en concreto, ¿no? Repito, de persona, de persona integral, ¿no? Cuerpo y alma. Y además ellos plantean, lo veremos en otro capítulo, ¿no? Una visión casi pseudo o tecno-religiosa, ¿no? Porque nos están diciendo que eso consigue la trascendencia de nuestra inteligencia, nuestra mente, incluso la inmortalidad. No lo trataré ahora, lo trataremos, si os parece, en otro capítulo, ¿no? Pero de alguna manera nos están diciendo en esa transmigración, en ese volcar la mente, no el alma, repito, ni el espíritu, sino simplemente lo que ellos consideran la mente en un sustrato distinto, llamarle mente colectiva, inteligencia artificial colectiva, es decir, todo esto que ya vamos escuchando, ¿no? Por ahí, ¿no? Pues de eso se trata. Claro, estamos viendo que esa es la visión del ser humano que están teniendo los que promueven esa ideología y filosofía, personajes que están vinculados a una élite que de alguna manera está centrada en las grandes corporaciones tecnológicas, en las grandes corporaciones farmacéuticas, en las grandes corporaciones financieras, que nos están de alguna manera mostrando esa visión del ser humano. Insisto en ello porque es muy importante, dependiendo de la cosmovisión o visión que tengamos del ser humano, por tanto de responder a la pregunta ¿qué es el hombre?, ¿qué es el ser humano?, estaremos en una visión crítica como es la que estoy yo, ¿no? Muy crítica desde el humanismo cristiano, ¿no? De esa visión tecnológica, o mucha gente se situará en una idea de decir, oye, es verdad, la evolución del ser humano tiene que ir hacia ese transhumano posthumano, que ahora lo definiremos, ¿no? Y por lo tanto, oye, bienvenida sea esa visión hipertecnológica, ¿no? En la cual podremos hibridarnos con lo que sea, la inteligencia artificial, nos podemos hacer medio robots, medio humanos, etcétera, ¿no? Claro, de donde partamos como concepción del humano, del ser humano, vamos a de alguna manera aceptar esa ideología que nos viene y que veremos que está conectada con el nuevo orden mundial, con esa construcción globalista que pretenden ciertas élites, o bien nos aferraremos a la visión del humanismo cristiano, a la doctrina social de la Iglesia, al magisterio, a los padres de la Iglesia, que nos explican muy bien lo que es el ser humano, lo que es la persona, que al final es el reflejo del ser humano perfecto, que es Cristo, ¿no? Es decir, perfecto Dios, perfecto hombre, que nos muestra hacia dónde tenemos que nosotros cristificarnos, es decir, asimilarnos cada vez más en esa visión integral, cuerpo y alma, ¿no? Hacia esa inmortalidad del alma y ese cuerpo glorioso que nos espera, si Dios quiere, en la vida eterna, ¿no? Esa idea para ellos la apartan, ¿no? Y en cambio nos están dando como una visión low cost de la inmortalidad, de la trascendencia, de la religión, ¿no? Hacia esa nueva religión tecnocientífica, ¿no? Materialista, repito, reduccionista, que ve al ser humano como alguien que tiene que evolucionar ahora ya hacia un transhumano, que quiere decir alguien que incorpora tecnología ya en su cuerpo. Hasta ahora estamos utilizando tecnología cada vez más potente fuera, ¿no? Tenemos el móvil, tenemos, bueno, lo que nos está grabando ahora, por ejemplo, es tecnología, tenemos esa inteligencia artificial que todavía, ¿no?, le llaman la generativa, todavía es, bueno, no asimilable a la humana. Pero ese movimiento del transhumanismo lo que nos está diciendo es abandonad esa visión del hombre viejo, ¿no?, antiguo, y vamos a la construcción de un hombre nuevo, ¿no? Pero desde la tecnología. La visión cristiana es sí, hombre nuevo, pero acercándonos, como he dicho antes, al hombre nuevo que es Jesucristo, ¿no?, el que nos muestra cómo el Creador, ¿no?, quiere que seamos, ¿no?, a su imagen y semejanza. Resumen,
no deja de ser una rebelión contra el Creador, ese transhumanismo que pretende caer en la vieja tentación del seréis como dioses, seréis inmortales, en este caso por esa inmortalidad cibernética que le llaman ellos, ¿no? Y alcanzaréis una trascendencia que de alguna manera no es la vida eterna, ¿no? Nuestra vida eterna entendida desde la visión cristiana, ¿no? Católica, sino algo que no deja de ser una copia, ¿no? Una marca blanca, si me permitís, ¿no? Low cost, de lo que el cristianismo ha ofrecido a la civilización y que sigue ofreciendo como la verdad, ¿no? La alternativa, digamos, más preciosa, el tesoro más bonito que tenemos para realmente construirnos como seres humanos, respetando la naturaleza humana. La etapa posterior, casi si queréis utópica, que a veces puede pensarse que es de ciencia ficción, pero que hay organismos ligados a ese nuevo orden mundial que ahora comentaremos, que pueden estar en Silicon Valley, en las grandes, como he dicho antes, corporaciones tecnológicas, en unas ciertas élites tanto del pensamiento como del poder financiero, como el poder incluso de la visión, como decíamos, filosófica, ¿no? de cómo se piensa el hombre, ¿no? Sería el estadio de posthumano, ¿no? Posthumano ya es alguien que de alguna manera en el futuro no podremos identificar como un humano. Y me diréis, bueno, ¿y qué quiere decir esto, no? Bueno, yo creo que la literatura de ciencia ficción, las películas, la literatura, como he dicho, la buena literatura, los clásicos, ya nos están apuntando, anticipando un poco esa visión, ¿no? Que siempre es distópica, es decir, siempre acaba mal, ¿no? Porque claro, está yendo contra el plan de Dios, por lo tanto no es de alguna manera esa visión de perfeccionamiento del ser humano, ¿no? En la línea del plan de Dios, de la salvación, de la redención, ¿no? Eso los cristianos yo creo que lo tenemos muy claro, sabemos hacia dónde tenemos que ir, es por gracia de Dios, no es por mérito de la ciencia y la tecnología, los dones que nos otorgan mayor sabiduría, mayor entendimiento, visión de profecía, son del Espíritu Santo, repito, no vienen de la inteligencia artificial, ¿no? Pero en cambio nos están queriendo vender esa visión, si queréis, anticristiana, ¿no? Por tanto, si de alguna manera está ligada a ciertos temas que ya conocemos, ¿no? De ir contra la naturaleza humana, la visión, repito, de la ideología de género, la cultura de la muerte, ¿no? La eutanasia, el aborto, es decir, esa visión que es de estructuras de pecado, como decía Benedicto XVI, ¿no? Ese reinado del anticristo que se va configurando, ¿no? A través de el hombre desplaza a Dios, al Creador, ¿no? Al que nos ha hecho con esa naturaleza humana y somos criaturas, y empieza a sustituirse, ¿no? Por esa visión de posthumanismo en la cual el creador somos nosotros, ¿no? Los seres humanos que vamos a crear esa inteligencia artificial, esos robots androides que nos van a sustituir, ¿no? En la visión, digamos, más extrema del posthumanismo, ¿no? Para abandonar, como dirán ellos, ¿no? Pues un ser deficiente que el creador, ellos dicen, bueno, es que estáis viendo como un Dios creador a alguien que ha hecho una humanidad que ya veis, ¿no? Envejece, tiene discapacidad, tiene fragilidad, enferma, es vulnerable. Entonces el transhumanista te dirá, ¿qué tipo de Dios ha creado a este ser humano a imagen y semejanza? Nosotros, con la ciencia, con la razón, con la tecnología, vamos a conseguir. Y entonces ellos dicen que no haya esa vulnerabilidad, que no haya sufrimiento, que el envejecimiento se pueda revertir de forma médica, e incluso en esa utopía, lo que decíamos antes, ¿no? Que podamos revertir la muerte, o sea, que consigamos una inmortalidad que, repito, ellos dirán no del cuerpo, pero sí de la mente, ¿no? Claro, para la sociedad actual, descristianizada, con una visión cada vez más alejada, ¿no? de la visión del Dios creador, ¿no? Es una propuesta muy atractiva, y de ahí el peligro, ¿no? Y de ahí el por qué va a ser utilizada por ese nuevo orden mundial
que se está construyendo, ¿no? Es una religión de sustitución, es una forma alternativa, un relato alternativo, ¿no? Para intentar dar sentido a nuestros compatriotas ciudadanos en los cuales ya han dejado de creer, repito, ¿no? En una trascendencia desde la visión religiosa, cristiana, ¿no? Y que les está la técnica y la ciencia ofreciendo una solución, porque al final el ser humano sigue preguntándose ante el vacío de Dios, ¿no? Ante ese vacío que él mismo está escogiendo, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Bueno, respuestas, ¿no? ¿Y por qué he de morir? ¿Y qué hago yo aquí, ¿no? Entonces la respuesta que le va a dar el transhumanismo es: no te preocupes, repito, no la religión, pero sí la ciencia. La ciencia no en el concepto positivo, o sea, yo creo que hay que diferenciar entre la buena medicina, la buena ciencia que ayuda, ¿no? a combatir enfermedades, incluso con las tecnologías más avanzadas, la discapacidad, que un sordo, que una persona que no vea pueda tener visión, que alguien con Alzheimer pueda recuperar sus recuerdos. No estamos hablando de esto, ¿no? El transhumanismo dice no hablamos de la enfermedad y la discapacidad, hablamos de el ser persona sana, pero que quiere ser el superhombre, ¿no? Que quiere, repito, trascender la biología y quiere más. Esa es la ambición, repito, de Bonnie, ¿no? Cuando nos le propuso a los primeros padres, ¿no? Seréis como dioses, seréis conocedores del bien y del mal, seréis inmortales, ¿no? Esa vieja tentación es la que ahora, a través de esas tecnologías tan avanzadas, pues se ve como que casi se puede cumplir, ¿no? Erróneamente, pero que muchos dicen, hombre, pues podemos ya ser creadores de criaturas, como he dicho antes, que no sea la humana, ¿no? Como el libro Despertad, ¿no? Porque al final un poco la primera parte es despertar a esa realidad, porque mucha gente, lógicamente, no está en los congresos científicos, no está al día perfectamente de todos los avances tecnológicos, no estamos, ¿no? En lo que se cuece en centros de investigación, en Silicon Valley, en lugares donde esa ideología del transhumanismo y del poshumanismo se está, digamos, asentando, ¿no? Y que pretende ser una ideología global, ¿no? De orden mundial. No estamos ahí, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante a través de, bueno, pues esta interrelación que estamos teniendo ahora, ¿no? O la lectura de determinados libros y tal, es importante despertar ante esa realidad y ante los peligros, ¿no? También hay desafíos, repito, positivos, ¿no? Saber discernir, diferenciar entre lo que es una buena aplicación de esas nuevas tecnologías, de ese mundo en el cual podemos todos compartir, conectarnos, ¿no? Eso es bueno, pero vamos a ver quién hay detrás y cómo se organiza el poder que lleva a esa tecnología hacia estructuras de pecado, ¿no? Como decía. Entonces lo importante ahí es no tanto la tecnología, no es tanto que sea mala la inteligencia artificial o que haya prótesis que puedan ayudar, como he dicho antes, ¿no? Al ser humano a mejorar o a recuperar unas capacidades, sino quién hay detrás, qué agentes, qué intereses, qué poder, qué economías hay detrás para plantear una visión de vamos a sustituir la visión cristiana, ¿no? En nuestro caso, ¿no? De la persona, que ya la he dicho y la he definido antes, ¿no? Y vamos a ofrecer a la humanidad otra cosa. Y ahí es donde conectamos con el tema del nuevo orden mundial, ¿no? Ese es otro tema en el cual, bueno, muchas veces el ciudadano no está preocupado o, bueno, lee aquí, lee allá, pero no tiene la foto global, y yo creo que es importante, y en el libro intentamos con distintos artículos, ¿no? Intentamos entender qué es eso del nuevo orden mundial y por qué tiene relación con lo que he dicho anteriormente de un cambio de cosmovisión del ser humano relacionado con ese gran poder científico-tecnológico en el cual estamos, ¿no? El Papa Francisco dijo, estamos ante el paradigma tecnocrático, lo dijo Benedicto XVI antes, y entonces Benedicto XVI dice, y frente al paradigma tecnocrático, es decir, que la tecnología nos salvará, va a ser nuestro Dios, nuestro nuevo ídolo, ¿verdad? Una idolatría hacia esa tecnología, nos dice, no, hay que profundizar en la dignidad humana, en la visión de libertad, en el desarrollo
desarrollo humano integral, ¿no? Bueno, pues el peligro ante esa visión cristiana del humanismo avanzado, que digo yo un poco, de integral, es esa visión de alguna manera del nuevo orden mundial en el cual nosotros no dejamos de ser un engranaje en un sistema que está mutando y hay que entenderlo, ¿no? Ya no es solo capitalismo, ya no es solo marxismo, es una cosa que ahora también iremos desarrollando, ¿no? Una cosa también híbrida y que es muy sutil, ¿no? Porque se nos va colando por todas partes, ¿no? Y no sabemos bien cuál va a ser la foto final, ¿no? Entonces un poco la idea es entender cuál es la foto final, ¿no? Muchos de los transhumanistas que a la vez están construyendo esa nueva normalidad, ese reseteo del mundo, ese nuevo orden mundial, como por ejemplo el Foro Económico Mundial, el Club Bilderberg, es decir, toda una serie de organismos, no es conspiranoia, es simplemente constatación de que hay unos agentes, digamos, unos poderes, si queréis decirlo así, ¿no? Políticos, económicos, ¿no? que quieren planificar el futuro, ¿no? Algunos tal vez tendrán buenas intenciones, pero hay otros que no, que el tema es, como siempre, el factor poder, ¿no? Dominio, vigilancia, alienación de la gran masa de personas en favor de unos pocos, ¿no? Que se constituyen en una élite global en estos momentos, ¿no? Y que, como vamos viendo a través de esas grandes corporaciones, ¿no? En muchos casos pues cada vez van consiguiendo mayores cuotas de poder en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito financiero, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura, de los medios de comunicación y también en el ámbito de la espiritualidad. Repito, esto lo trataremos en otro capítulo, ¿no? También quieren construir una religión global a su medida, ¿no? A la medida de ese nuevo imperio global que se pretende, ¿no? Entonces, cuando los teóricos de ese nuevo orden mundial lo que dicen es: no basta con modificar y transformar las estructuras del mundo global, de la economía, de la política, que es un poco las grandes ideologías del siglo XX, el comunismo, el marxismo, el ecologismo, es decir, vamos a cambiar el hábitat de la persona, las estructuras económicas, los medios de producción, ¿no? Aquí la novedad en esa distopía, ¿no? Que les va muy bien al nuevo orden mundial es: vamos a cambiar al ser humano, vamos a interferir directamente en su mente, vamos a organizar sus pensamientos, vamos a entrar ahí en el Sancta Sanctorum, ¿no? De lo que es la persona, ¿no? Y la vamos a cambiar, la vamos a transformar, ¿no? Primero vamos a saber con las tecnologías de vigilancia cuáles son sus deseos, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus preferencias, ¿no? Entonces eso ya lo hemos ido comprobando a nivel mercantil, económico, ¿no? Nos llega una publicidad que de repente decimos, bueno, ¿y cómo sabe determinada corporación, ¿no? Para no dar nombres, pero todos ya nos imaginamos cuáles, ¿no? Oye, que yo le estoy diciendo a mi amiga que estamos aquí tomando un café, ¿no? Que me interesa pues determinado producto o quiero visitar no sé qué ciudad y pum, de repente, ¿no? Nos invaden, ¿verdad? De anuncios de esa ciudad o de ese producto y dice, bueno, pues es que parece que nos hayan escuchado. Bueno, pues realmente estamos en ese observatorio a través de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, ¿no? Que de momento hasta ahora ha sido para vendernos cosas o para como una publicidad, si queréis, más agresiva, ¿no? Pero claro, el problema es cuando alguien, como digo, esas élites globales, ¿no? Que quieren construir un nuevo humano y un nuevo orden global, dicen, oye, pues esto es fantástico, ¿no? Porque podemos conocer las preferencias políticas, sus preferencias ideológicas, religiosas, ¿no? Y a partir de ahí transformarlas, hacer ingeniería social, ¿no? Y por lo tanto manipularlas, cambiarlas, ¿no? Y que sin una guerra, sin una revolución, ¿no? Es una revolución sutil, una dictadura que aparentemente se realiza en una democracia, ¿no?
todos seguimos haciendo cosas que parecen que las hagamos por nuestra libertad, pero ese poder global, ese nuevo orden, lo que va haciendo es cada vez construyendo una cárcel, si queréis, un matrix, ¿no?, en el cual vamos a ir perdiendo libertad, vamos a ir perdiendo esos valores cristianos de la dignidad del ser humano, de nuestra visión del mundo, del humanismo cristiano, de la doctrina social de la Iglesia, a favor de esos intereses, ¿no?, que no solo son ya económicos, incluso no ya son solo culturales y políticos, sino que además son, repito, religiosos, ¿no?, espirituales, porque al final el poder sabe que como tú controlas más a la persona, a la sociedad, a la humanidad, es precisamente por su alma, ¿no? Y sabemos que nuestro adversario, ¿no?, el adversario de la humanidad, lo que quiere es robar el alma del ser humano, ¿no?, y destruir la creación. Yo me he atrevido en este libro, ¿no?, de Despertar tu humanismo, transhumanismo y nuevo orden mundial, a ir ya entendiendo en la parte, digamos, apocalíptica de los evangelios, ¿no?, cuando se habla de un poder de la bestia, ¿no?, en el cual no tenemos, bueno, pues esa posibilidad de salir nosotros de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga que ser, bueno, Dios Salvador, ¿no?, el Redentor, el que nos saque de ese atolladero, ¿no? Claro, poco a poco vamos entendiendo, ¿no?, en esa construcción de un nuevo orden mundial no cristiano, ¿no?, cómo la apostasía va ampliándose, cómo de alguna manera esas estructuras de pecado se van consolidando, ¿no? Por tanto, ese nuevo orden mundial tal vez pueda estar también relacionado con esa visión de los últimos tiempos, ¿no?, que nos anuncia el Evangelio, sobre todo en la visión del Apocalipsis, ¿no? Y eso nos tiene que dar motivos de esperanza, no tenemos que tener miedo, ¿no? Recordad un poco las palabras de Juan Pablo II, ¿no? No tengáis miedo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estas cosas tienen que pasar. Esa construcción del nuevo orden mundial movido por unos hilos que muchas veces entendemos, ¿no?, como repito, ¿no?, como estructuras de pecado, como la visión del anticristo, ¿no?, no nos tienen que asustar, tenemos que estar alertas, despiertos, ¿no?, pero con esperanza. El libro termina un poco con esa visión de esperanza de, bueno, si es que esto ya lo sabíamos, ¿no? Es decir, los cristianos cuando leemos las Sagradas Escrituras ya sabemos que habrá al final de los tiempos un poder humano, ¿no?, o si queréis no tan humano, pero bueno, ya me entendéis, ¿no?, que va a coartar, repito, esa libertad, esa dignidad, esa criatura maravillosa que es el ser humano tal como Dios la ha planteado, ¿no?, Dios creador, y que vamos a pasar por una etapa muy difícil. Bueno, pues tal vez esa etapa difícil de últimos tiempos se asimile o pueda estar estemos, ¿no?, ya en esa etapa a partir de esa construcción de la naturaleza humana, por un lado, ese transhumanismo, y por otro esa construcción de ese nuevo orden mundial no cristiano que de alguna manera pues nos va a encerrar, si queréis en palabras así más contemporáneas, en un matrix, en una cárcel, digamos, en la cual el ser humano al final solo tenga la solución de mirar al cielo y decirle a Dios creador, ¿no?, sácanos de ahí, ¿no?, renueva todo esto. Estamos ahora grabando esto en Adviento, ¿no?, y ven Señor Jesús, ¿no?, restaura, renueva tu creación, ¿no?, renueva a tu ser más preciado, que es el ser humano, ¿no?, porque nosotros hemos construido una torre de Babel. De hecho, ese nuevo orden mundial no deja de ser un gigante con pies de barro, ¿no? Tiene, sí, de acuerdo, mucho poder mediático, ¿no?, tiene mucho poder económico, nos está planteando unas agendas, por tanto, la Agenda 2030, etcétera, ¿no?, que es una visión de ingeniería social, ¿no? Pero es que nosotros tenemos, ahora es muy bonito, lo he oído a veces contraponiendo a esa Agenda 2030, pero nosotros los cristianos tenemos la Agenda 2033, ¿no? En el año 2033 vamos a celebrar el bimilenario de la redención, nada más y nada menos, ¿no? Por lo tanto, esa agenda humana muy ligada a la visión globalista, como he dicho, y de nuevo orden mundial, que pueda ser la Agenda 2030 mal interpretada y mal llevada, digamos, por agentes, personajes, ¿no?, y corporaciones que no son las que puedan constituir un bien común, ¿no?, lo que pretende, digamos, la visión cristiana, ¿no? Y en cambio, tenemos ese hito, ¿no?, de ir caminando
yendo hacia la celebración del bimilenario, ¿no?, de la redención, ¿no? Cristo ofreció una solución. Él es la luz del mundo, ¿no? Por tanto, vamos a ir dejando de ser pesimistas, ¿no?, pensando que este mundo que se está construyendo, pues bueno, pues va a ser horroroso y tal. Sí, tal vez vayamos pasando esos dolores de parto, ¿no?, hacia esa tribulación, ¿no?, que nos anuncia el Apocalipsis. El nuevo orden mundial tiene mucho de eso, ¿no? Pero nosotros no nos podemos quedar en ese despertar, ¿no?, en ese punto, ¿no? Al final del libro, lo que, para ir terminando, ¿no?, lo que en ese toque de esperanza lo que se ve es que al igual que se está construyendo un nuevo orden mundial humano, materialista, ¿no?, también está despertando esa iluminación de las conciencias, ¿no?, que el Espíritu Santo, que es muy creativo, pues también lo estamos viendo en muchos lugares, ¿no?, en muchos jóvenes, ¿no?, en muchas personas, ¿no?, que abandonan esa visión de que la tecnología nos va a salvar de todo, la inteligencia artificial va a ser, repito, ¿no?, nuestro nuevo Dios, ¿no?, esa idolatría, ¿no?, y que cada vez nos inspira, ¿no?, más hacia ese avivamiento, si queréis decirlo así, ¿no?, espiritual, ¿no?, hacia ese volver la mirada al Creador, tener esa esperanza en Señor, ven y constituye no el nuevo orden mundial, por supuesto, sino el reino de Dios, ¿no? Y yo creo que nosotros lo que tenemos ahora es casi que pasar de una visión pesimista y asustadiza, ¿no?, de lo que es verdad, tal vez tengamos que vivir, ¿no?, ese nuevo orden mundial, incluso, ¿por qué no, un reinado del anticristo? Pero nosotros ahora tenemos que fijarnos ya en el después, en el día de mañana, ¿no? Va a ser el Salvador, va a ser la redención, va a ser tierra nueva, cielos nuevos, ¿no? Va a ser una creación restaurada en Cristo, no en la inteligencia artificial, ¿verdad? Mientras los cristianos entendamos y estemos atentos a lo que se está construyendo mal, ¿no?, ese nuevo orden mundial, ese transhumanismo, pero ofrezcamos nuestro tesoro, ¿no?, que es una visión esperanzadora, alegre, preciosa, ¿no?, como la que, yo siempre pongo el ejemplo, como la madre que sabe que tiene que pasar unos meses de embarazo, y a veces muy mal embarazo, incluso unos dolores de parto, ¿no?, pero que está viendo a su hijo ya en brazos, ¿verdad?, y esa alegría y esa esperanza, pues es la que le hace soportar todo lo que tenga que soportar, ¿no?, durante ese embarazo o ese parto, ¿no? Pues nosotros, a nivel histórico, a nivel del plan de Dios, ¿no?, no nos tenemos que quedar, repito, asustados por ese nuevo orden mundial o esa nueva visión del transhumanismo, de la ideología de género. Nosotros tenemos que ofrecer la esperanza cristiana, ¿no?, la visión optimista, bella, alegre de que lo que viene después, ¿no? Algunos hablan incluso de la etapa del Espíritu Santo, ¿no?, de esa nueva concepción, ¿no?, del mundo a través solo de la visión de Cristo, ¿no?, que es a través del cual todo se va a recapitular. Él es quien va a restaurar, digamos, la creación, como he dicho antes, y nosotros en nuestra torre de Babel, tecnocrática, tecnológica, ¿no?, de querer ser como dioses, pues bueno, vamos a quedar borrados, ¿no?, los que queden atrapados, digamos, por esa visión, y nosotros tenemos que dar una visión en la que las tecnologías las tenemos que poner al servicio de la persona, las tecnologías las tenemos que poner al servicio del bien común, ¿no?, pero no olvidándonos que lo esencial es la visión espiritual y Cristo, ¿no?, que es nuestra luz del mundo, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo es lo que os quería compartir en el libro Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial, Despertad, de UNSA. Yo creo que podéis reflexionar sobre algunos de estos temas, y yo creo que es muy importante que todos, repito, seamos conscientes, pero a la vez transmitamos esperanza. Muchas gracias.